Justo venía de 2 años muy intensos de militancia y también de una escucha muy en primera persona con un montón de mujeres que pasaron por situaciones de abuso o de violencia. Entonces venía como muy cargada de información, de relatos, de imágenes, de sensaciones y de alguna manera eso funcionó como colchón emocional para después construir la ficción, ¿no? Porque claramente es ficción y además la película responde al género del thriller y tiene su fórmula y sus reglas y no es que pretende dar respuestas sobre el tema de la violencia o del abuso, sino que más bien hace preguntas y yo creo que están muy bien hechas. Y esto que decís de la víctima que se desmarca del arquetipo está bueno, porque es verdad, ella es una mujer de 40 que se está por casar tardíamente, un poco presionada porque ya es hora de hacerlo, y está como en ese triángulo vincular con un padre omnipotente y un poco como agresivo y un futuro marido que al lado de ese padre parece muy blando y muy frágil y ella está ahí en el medio lidiando con esas energías y ya eso de por sí me parecía interesante, digamos. Ya más allá de lo que fuera a pasar después en la trama, ya ese punto de partida de esa mujer en esa circunstancia inicial me parecía riquísimo, riquísimo, como muy, muy complejo e interesante. Así que nada, sí, un poco de background de todo lo que yo venía laburando desde la militancia y mucha construcción también desde lo formal y desde la ficción. Sí, claramente ahí te están comentando una nueva heroína también, un poco como, bueno, el personaje, Cierto. ¿no? De salir del estereotipo. Eso es algo interesante. Aprovecho para preguntarle a los estereotipos masculinos que se construyen en la peli, porque además llegó Gastón Cocharale, que tiene un trabajo también increíble, así que primero felicitaciones, muchas gracias por sumarte acá. Lautaro y Gastón, ya no que los tenemos, hay varios prototipos de hombre, ¿no? Es como el padre de una manera, bueno, el esposo, pero particularmente los personajes de ustedes, ¿cómo los toman también desde reflexionando sobre estas masculinidades y tipos de, hay Sí, juego ahí? hola Gastoncito, que te acaba de sumar. Hola, mi Eh, vida. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Disculpen la demora, pero no sé por qué el Zoom se me fue a otro lado y no entraba, así que disculpen que llegué un poquito tarde. No no encontraba pasa el nada. timbre. Eh, Retomando un poco tu pregunta, algo que hablamos en la parte previa del rodaje y que nos pareció a todos interesante era ver quién eran estos chicos, digamos, qué tipo de perfil encerraban y qué lugar ocupaban dentro de la sociedad, independientemente de su condición de privilegio. Y algo que nos parecía interesante que se note o remarcar es que estos tipos, estos pibes no eran malditos asesinos con una máscara y un machete y eran eh, perversos o absolutamente locos de la cabeza. Eran gente más o menos bien, normal, como quien dice, este, para un poco también a lo mejor demostrar o evidenciar, si se quiere, que nada, que la gente que comete este tipo de actos, los hombres que cometen este tipo de actos, son gente que puede ser tu primo, tu amiga, alguien muy cercano, digamos, no hace falta que sea un degenerado así con un aspecto lúgubre y muy oscuro para que sucedan este tipo de situaciones. Lo único que hace falta es un poco de impunidad, digamos. Sí, y aparte me suma a esto que dice Lauti, que creo que justamente lo atractivo de los personajes, entre comillas, por supuesto, digo, lo horroroso es que eso, que puede ser tu primo, tu amigo, ¿no? Porque digo, alguien que viola no es un extraterrestre que cae del cielo, ¿no? Es un resultado de una sociedad. Entonces me parece que eso está bueno como mostrarlo, es esa delgada línea, ¿no? En el que puede ser alguien que vos conocés, con quien vos incluso empatizás y a quien vos conocés, y que encima entre ellos hay una cosa, entre ellos no, sobre todo mi personaje, esta cosa de no tener tanto registro de que lo que hizo está mal, hasta que llega un momento que se lo tienen que decir abiertamente, ¿no? Cuando el amigo le dice, yo no voy a dejar que ir preso porque vos violaste una piba, y hay una cosa de
de esto, ¿no? De cuál es el límite en una situación así, que todo el tiempo estamos viendo escenas o situaciones donde el límite queda borroso, ¿no? No solo con mujeres, con hombres, entre hombres también, digo, vayamos un poquito cerca al verano que pasamos los pibes de Gesell, es la misma impotencia, es la misma energía, la misma cosa de esto es mío y yo me apropio del cuerpo de una mujer, de la vida de otra persona, y no importa, ¿no? Entonces hay algo de eso que creo que Diego la planteó muy bien desde el guión y de cómo lo fuimos construyendo entre todos, esta cosa de generar estos pibes que están ahí, al borde, ¿viste? Y se van justamente en la situación que vemos como espectadores, se pasan del borde, ¿no? Y se van a otra zona y está toda esa situación que después desencadena en lo que desencadena. Sí, sobre todo eso, ¿no? Matices. Justamente en el chat estoy viendo, hay muchos comentarios mientras ustedes están hablando. Facundo Paladea, justamente esto te quería preguntar, Gastón, ¿cómo pudo construir un personaje tan real, ya que el violador nunca se percató de lo que hizo, y hay una lucha con él mismo por el acto que hizo el personaje, una envidia con su amigo Gabo, ¿en qué se basó para construir este personaje tan real? Bueno, creo que lo acabas de contestar, ¿no? La sociedad. Sí, sí, es que me parece que era clave esta cosa del no registro. Hace muy poquito, para hacer una comparación, vi una serie que está muy buena, se llama The Morning Show, con Jennifer Aniston y ¿cómo se llama este actor? Steve Carell, ¿no? Que hay una escena que me hizo acordar mucho de dónde compusimos el personaje con Diego, donde el tipo está viendo, el tipo hace de para los que no vieron la serie, hace de un tipo que hace como un conductor muy estrella, que acosa a todas las mujeres que trabajan con él. Y hay una escena en particular que me encantó, que el tipo está mirando las noticias y aparece Harvey Weinstein, ¿no? En las noticias, y ve todo lo que sale de él y el tipo dice, ¡pah! ¡Qué chancho, qué hijo de puta! Dice, y se va. Y dije, claro, ¿ves? Esto es lo que hicimos con Diego en la fiesta silenciosa, ¿no? Esta cosa del tipo que no se reconoce en eso, ¿viste? Ella vino, bailó, nos bailó un poco, nos calentamos, bueno, después, ¿viste? Es así, ¿qué se le va a hacer? ¿Viste? Como ese pensamiento machista, retrógrado, de no tener noción de cuál es el límite, esto que hablábamos recién, me parece, que viene un poco desde ahí, y esta cosa de no como actor prejuzgar al personaje, sino tratar de agarrarlo de las pocas herramientas que tenía en el sentido de esto, un pibe que capaz no está acostumbrado a tener relaciones, está acostumbrado al rechazo, tiene ahí como una violencia dentro, el amigo siempre está con mujeres y él no, queda relegado, esta cosa del grupo de hombres, ¿no? De a ver quién la tiene más grande, ¿no? Y esta cosa media entre competitiva y espantosa, ¿no? Y me parece que un poco de ahí era la idea agarrarlo para que tenga también ese costado humano, ¿no? Porque no deja de ser un ser humano, como hablábamos hace un ratito, no son extraterrestres que cayeron de la nada. Y, Aquí, sí. perdón, sí. Bueno. No, que sumando un poco a esto que decía Gastón, así como su personaje a lo mejor se puede pensar que es de alguna manera ignorante o elige ignorar o de alguna manera no ve el acto que hace, a lo mejor el personaje de Gabo lo que le sucede es que él sí es consciente del traspaso del límite y de lo violento, y creo que, no sé, a lo mejor ellos dos se mantenían en esa línea liminal entre lo que no está mal y lo que tampoco está bien, como una especie de centro medio violento en el cual desarrollar las acciones o la vinculación con cualquier mujer, y nada, como que se dan dinámicas distintas en el sentido de decir que él, por un lado, claro, ignorante de lo que había hecho, y mi personaje sabiendo lo violento de la acción y elegir, digamos, un lado o el otro, era como bastante denso y complicado. Pero me parecía interesante pensar ese espacio, cuántos vínculos uno ha tenido con... ¿No? Quiero decir, Lo- hablaba el otro día con mi novia, como pequeñas acciones en las cuales uno no... ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, se trabó. No, esto, demostrar y contar que también así como se puede elegir ignorar, hay muchos que pasan por el medio entre las acciones muy finitas, las que uno no sabe qué decir. Me hizo acordar una serie que se llama I May Destroy You, que es de HBO, que narra un poco esto, y es muy, muy interesante. Acá Lucila nos comentaba, Lucila Guarleri, a ver qué les parece, ella es violentada 3 veces. Primero cuando la violan, segundo cuando el novio no le cree que la violaron por el video que le muestran, y tercero cuando el padre le encierra. Y también más arriba había comentado o había preguntado si el prototipo del nuevo hombre es el esposo, que termina matando al prototipo del hombre viejo macho, que es el padre.
Sí, no sé si esas pueden ser lecturas posibles, y lo interesante creo también de hacer cine es que de repente aparecen lecturas que por ahí son hasta medio inconscientes. Pero de alguna forma la muerte del padre es como el final de una época dentro de la película, si se queda en un nivel un poquito más metafórico. Eh, y quisimos un poco hablar de eso, de esa manera. Pero, pero sí, indudablemente, bueno, en la película el único personaje femenino es el de ella, todo el resto son hombres, salvo algunas extras que hay en la fiesta silenciosa, pero como personajes no hay, el único es el de Jazmín. Y obviamente la película está hablando de eso durante todo el tiempo, digamos. Enfrascado en un thriller, que es lo que hace que la película se, bueno, sea llevado a través de la historia del principio hasta el final. Pero estaba buenísimo todo lo que dicen los chicos en relación a la construcción del personaje, que fue lo que fuimos laburando desde el momento en que les conté la historia, que me acuerdo en un bar a los dos, creo que nos juntamos, los tres, y hablamos mucho de estos personajes y eso, de cómo construir personas que pueden ser un vecino, un primo, un tío, puede ser alguien muy cercano, que tienen este tipo de pensamientos, es la realidad. Acá, justamente Josefina Oga nos ponía más arriba, buena peli, me pasé puteando al Steve. Todas felicitaciones a todos, ¿no? Hay una pregunta de Karina Piazza para Diego, para el director. ¿Cómo fue el trabajo con los actores en relación a los cuerpos, a la violencia a la que están expuestos los personajes? Qué difícil cuidarlos y lograr el impacto que tiene. Estaría re bueno, sí, que nos respondan también a los actores, Jazmín, ese trabajo tan físico, ¿no? Y con qué pautas por ahí partieron desde la dirección. A ver, en principio fue mucho hablar sobre los personajes y sobre la historia y sobre cada una de las escenas y las circunstancias que van viendo los personajes, especialmente el personaje de Jazmín, que es desde donde está contada la película, el punto de vista es el de ella. Y era una película, sí, muy física. Jazmín viene haciendo estos personajes físicos, o sea que tiene un entrenamiento importante, y aparte tiene una cualidad que creo que yo, digamos, siempre supe que el personaje tenía que ser un personaje muy, muy fuerte físicamente para poder soportar todo lo que soporta en una noche y que sea creíble. Hubo momentos en donde discutíamos la posibilidad, hace mucho, de que por ahí sea alguien más joven el personaje. Y yo dije que no, de ninguna manera, para mí tenía que ser un personaje más maduro, más llegando a los 40 o en sus 40. Por un lado, por este tema de todo lo que le pasa al comienzo de la película en relación al deber ser, que para mí es uno de los temas de la película, el tema del que se case o no se case tiene que ver con algo social y representa eso dentro de la película. Pero bueno, volviendo a la pregunta, que el personaje tenga camino recorrido, digamos, era imprescindible para poder llegar al final de la película. No podía ser un personaje blando. Y bueno, y Jazmín tenía todas las cualidades como para poder hacerlo perfectamente y así fue. No sé si querés agregar algo en relación a eso, pero sí es una película muy, muy física, muy, muy física, y también me parece que para el personaje de Jazmín y de todos, como desde el lugar de lo psicológico de los personajes, también es como muy, muy intenso. Hubo momentos en donde para mí era muy difícil, cuando tuvimos que hacer la escena de violencia contra Jazmín, no fue una escena fácil para mí. Me acuerdo que la hicimos después de la cena, creo que fue. Y yo dije, uy, hubiese tenido la cena después, más que nada por los... Yo estudié teatro también, y también ponerme a actuar después de haber comido es como, no es lo mejor. Y me acuerdo que fue después de la cena. Y esa cena ya para mí fue una cena tensa, digamos. Y para mí estaba bueno que sea así, porque es la tensión que después ocurre en la escena. Que de hecho, en un comienzo yo la iba a hacer en una especie de plano secuencia, con una grúa chiquita,
y la empezamos a hacer y me di cuenta de que no funcionaba. Roxana se me acerca y me dice, no, esto así no está funcionando, y yo ya sé que no está funcionando. Y ahí dije, saquen la grúa y empecé a hacer la escena de otra manera, muy de plano a plano, ir construyéndola y como metiéndome mucho. Y me acuerdo cuando terminamos de filmarla, yo que sentí que me tenía que llevar en una ambulancia a mi casa, porque el desgaste físico y emocional que tuvo principalmente esa escena, pero que creo que tiene toda la película y que Jazmín lo lleva brillante, y es lo que me parece que deja después a los espectadores medio exhaustos cuando termina la película, porque es lo que encarna muy bien Jazmín durante toda la película, y uno creo que va sintiéndose como se siente el personaje de ella. Así que, bueno, eso. ¿Cómo fue tu experiencia, Jazmín? Acá justamente Facundo Paladé te pregunta si tuviste dudas en interpretar una violación, de vivir algo tan traumático, si le afectó a la actriz, que creo que algo así nunca interpretó, me parece tan crudo. No, no me daba miedo para nada. De hecho, esa escena en particular no era la que más miedo me daba de toda la película. En algún punto también, digamos, entendía que era la escena que funcionaba como punto de inflexión en la película y que por eso es importante, pero en definitiva lo que yo tenía que actuar en esa escena era simplemente dejarme atropellar, digamos. Es casi como dejar que te pase lo que tiene que pasar. No había algo que yo tuviese que construir o que diagramar demasiado. Era más poder estar en la situación y conectar con esa sensación de incapacidad para modificar lo que está pasando, como esa sensación de impotencia y de shock también, ¿no? De estar como atada de pies y manos. Tenía que encontrar esa sensación y yo sabía que iba a aparecer. Y al mismo tiempo también sabía que estaba muy cuidada. Sabía con quiénes estaba trabajando, con Gasti, con Lauti, sabía que había un equipo alrededor que estaba cuidándome. Y entonces esa escena no era como un mojón en el camino que yo decía, uy, ahí viene la escena. No, estaba preparada para transitarla. Sí hubo otras escenas que, por lo que yo tenía que construir desde el estado y desde de la emocionalidad, que me preocupaba más, digamos. Sobre todo lo que es el manejo de la violencia, cómo la violencia te puede atravesar el cuerpo y llevarte a un punto ciego, y llevarte a un lugar en donde ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa cuando eso se dispara en la naturaleza de una mujer que fue atropellada, ¿no? Y al mismo tiempo la frustración de que te quiten el uso de la violencia, que es lo que le pasa a ella, cuando el padre la encierra, cuando de golpe definen entre hombres que el uso de la violencia o de la venganza es patrimonio masculino y que la mujer tiene que quedarse encerrada y dejar que ellos hagan. Esa sensación me parecía tan desafiante para actuar que, por ejemplo, esa circunstancia me resultaba más comprometida y me daba más temor actuarla que la escena del abuso. Tiene que ver con esto que comentaba Caro, estoy leyendo el chat, más temprano justamente, bueno, hace un ratito, decía, la pregunta es si realmente es un prototipo de hombre distinto, recuperando el tema anterior, porque todos pasan por encima de su voluntad, hablando del personaje de Laura. Todos la violentan y aunque se den cuenta de lo que están haciendo está mal, ninguno frena las escenas. Es tal cual lo que nos estás contando, ¿no? Como que es un trabajo más de acumulación, porque era una violentación y una violación como casi recurrente desde distintas formas. Exacto, sí, esa sensación de que al final ella nunca puede elegir. Por eso el final me parece tan poderoso, ese último plano en donde ella decide apuntar y no sabemos qué es lo que va a decidir, pero sí sabemos que esta vez decide si va a disparar o no en ese plano final con la escopeta, ¿no? Es el primer momento en el que ella va a decidir.
No sé, sí, es interesantísimo el camino que recorre el personaje en toda la peli. Yo quiero decir algo que es agradecer el detalle, porque los chicos también entraron más tarde, o sea, hay gente que la vio de Mendoza, de San Luis, o sea, súper federal además, me encanta, fanzine lo que logró. Hay mucha gente del interior del país, y quiero agradecer a los espectadores también que la vieron, el nivel de detalle de sus preguntas, ¿no? Y el nivel de profundidad con la cual vieron la película, es muy lindo las preguntas que están haciendo. Sí, realmente. una cosa para agregar solamente que lograr el realismo que tiene la actuación de Jazmín, que en una película en donde transcurre todo en una noche, todo lo que pasa, que lo veas y que te lo creas, eso es un laburo muy minucioso, porque no es fácil. Para mí ese era uno de los grandes desafíos del proyecto, era que esta historia en ese lapso de tiempo, con todo lo que pasa, se vea real. Eso lo logra Jazmín y todo el elenco, obviamente. Nombro un poco más a Jazmín porque es la que lleva adelante la historia, ¿no? Pero los chicos, el laburo que hacen es espectacular. Sí, pero también es una construcción desde la Una dirección, construcción. desde el equipo, desde la cámara, desde la luz, desde el trabajo de sonido, del trabajo de arte, que resulte verosímil que todo eso ocurre en 24 horas, Sí. creo que tiene que ver como con cómo todas las áreas se entrelazaron para construir ese verosímil. Yo creo que En un funciona. rodaje que duró, ¿cuántas jornadas fueron? 3 3 semanas, semanas, 15 nada, días de rodaje. ¿Cuánto nada. duró, chicos? 15 días de rodaje, 3 semanas. ¿En serio? Sí, muy Wow, poquito. la productora. Y que eso haya funcionado es mérito de los Claro, productores, eso es pura definitivamente. producción. De todos. Pero fue, sí, muy poquito tiempo, la verdad, muy poquito tiempo. Preguntan también, además de preguntar justamente por el rodaje, si qué grado de improvisación, si hubo algo de improvisación en alguna de las escenas. A ver, yo creo que más que improvisación, no sé si tanto improvisación, pero sí soy bastante, me considero, están los chicos acá, dirán, bastante abierto a lo que pasa. Me parece que el laburo en general de un director es como crear que la situación propicia para que aparezca algo que esté relacionado, que evoque la realidad, digamos. Pero no sé si improvisación, digo, pero sí soy bastante abierto a que si pasa algo nuevo, distinto y funciona, ir por eso, digamos. Creo que es estar atento a eso. Sí, yo ¿no? quiero sumar algo ahí con esto que dice Diego, que está buenísimo, de que es clave un detalle que él dio, que un director sepa el lenguaje de los actores, ¿no? Que él haya estudiado teatro y tenga todo ese conocimiento del oficio es importantísimo, porque, por ejemplo, recién con esta pregunta que respondía Haas de la escena de la violación, ¿no? Requiere de un director que entienda ese lenguaje, ¿no? Esto que él decía, che, después de morfar vamos a hacer esta escena, bueno, vamos, ¿no? Y fue muy criterioso al momento de filmarla, en el sentido de que no es que estuvimos 80 horas filmando la violación, porque sabe que nosotros los actores tenemos un margen de energía, un margen, sobre todo en ese tipo de escenas, ¿no? Donde él supo sacar el jugo hasta el momento que tuvo que sacarlo y después dijo, listo, ya tengo todo lo que quiero, pasemos a otra cosa, ¿no? Y eso me parece que es muy importante a la hora del trabajo, ni hablar de ese tipo de escenas, la contención del grupo, la contención del equipo. En mi caso, yo, a diferencia de Haas, no podía más, o sea, no cené directamente esa noche, para que yo no morfe es porque estaba nervioso en serio, ¿no? Porque era la primera vez que me tocaba hacer una escena así, y me encontré con una actriz que me dijo, vení, dame la mano, que la hacemos juntos, ¿no? Entonces, eso también es muy lindo de trabajar y de poder hacer lo que hay que hacer de la mejor manera posible, de la forma más creíble, y es, como decía Haas, un trabajo en equipo de todos, ¿no? Esa escena particularmente la ensayamos, la coreografiamos, la laburamos hasta el punto más mínimo, ¿no? Primero para cuidarla a ella y para cuidarnos nosotros, para que la cámara al mismo tiempo tome la potencia que tenía que tomar la escena, la crudeza, ¿no? Fue todo un laburo casi, bueno, como el cine, ¿no? Artesanal. Claramente. Voy a decir brevemente un saludo a la productora, que dicen, en 3 semanas hicieron un peliculón. Felicitaciones, Roxana Ramos. ¡Ay, qué lindo! Nunca llegan estas cosas. ¡Qué espectadores que tenemos ahí! Muy detallistas, muy profundos.
Agradezco Y hay enormemente. una Caro, que tiró una pregunta súper interesante que me gustaría, aparte porque lo quiero probar, en realidad es que quiero probar esto, de habilitarle el micrófono para que la diga. ¿Puede ser? Después la vamos Sí, a escuchar. dale. A ver, ahí te habilité. Creo que tenés que aceptarlo, Caro. Ahora creo que lo acepté, ¿se escucha? Sí. Espectacular. Perfecto. Bueno, en realidad, cortito, antes que nada, felicitaciones por la película, me pareció sumamente interesante, no quiero hacerla larga porque asumo que todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo. El trabajo de sonido me pareció brillante, la música, todo, me pareció muy bien lograda y muy interesante la película. Pero volviendo a un punto anterior, que Jazmín decía que el momento en donde ella elige por primera vez en la película es el momento final, el cierre, la última escena de la película. Y algo que me pasó, nos pasó, porque somos dos viendo la peli, cuando la vimos fue que cuando ella va a la fiesta y se termina chapando a Lautaro, pareciera que ese es un momento de elección de alguna manera de ella. Y cómo eso resulta en su violación, y si de alguna manera eso no puede leerse como una metáfora del castigo al uso de la libertad sexual que tenemos las mujeres. En el único momento donde ella elige dejar de lado sus responsabilidades, gozar, divertirse, hacer uso de su cuerpo, como termina en un momento de violencia extrema hacia ella. ¿Qué opinaban ustedes? O sea, ¿cómo lo pensaron cuando la hicieron? Yo puedo decir algo porque me parece uno de los puntos más interesantes de la película. Como muy común en la realidad, no en la ficción, lamentablemente en la realidad, que cada vez que una mujer aparece muerta o cada vez que una mujer es violada, lo primero que se preguntan es cómo estaba vestida, de dónde venía, si había salido, con quién tenía sexo, si alguna vez había usado drogas, y esa mirada es algo que tenemos que erradicar cuanto antes, es absolutamente repudiable. Entonces me parece que la película nos lleve a ese punto en donde decimos, pero porque fue libre, entonces la vida la castigó. Me parece que hay una segunda pregunta que viene después, que es, ella puede ser libre y aún así nadie tiene derecho a pasar por encima de su integridad física, emocional o sexual. No hay nada que justifique, aunque estuviese bailando desnuda, tirándose encima de los tipos. Nada justifica que alguien abuse sexualmente de ella. Entonces me parece que lo que Caro plantea es el primer pensamiento y después la película nos reafirma en la segunda instancia, que es no importa lo que ella estaba haciendo, no importa lo que ella estaba haciendo. Y eso ella lo tiene muy claro, eso es lo que me gusta del personaje. No así el novio, por ejemplo. El novio cuando ve que previo a la violación ella se estaba besando con otro, ya no le importa si fue algo consentido o si ella fue violentada, no le importa. Pero ella está convencida de que no hay ningún motivo por el que esto le tendría que haber pasado, de ninguna manera. Y esa convicción es lo que la lleva hacia adelante y es lo que lleva la acción dramática de la película hacia adelante. La convicción de no. Ese momento en el que ella se despierta en la cama y se va a vomitar al baño en el medio de la noche y a partir de ahí lo único que hace es ir para adelante, porque ya entendió que no se lo buscó, que no se lo merecía, que no es justo y que no puede quedar así. Entonces, me parece que la película hace la pregunta y después la responde. Sí, eso es cierto y para mí se responde un poco hacia el final, porque la primera impresión cuando una ve esa escena y entiende las consecuencias, aún antes de ser mostrada la escena de la violación, pero ya te das cuenta cuando vuelve a su casa lo que ha sucedido, es una elipsis, pero que se llena de contenido con las acciones posteriores del personaje. En el primer momento personalmente me chocó, porque parecía como que era casi una justificación, un castigo divino
masculino impuesto sobre el personaje femenino que decide romper un poco con sus cadenas. Pero bueno, lo que vos decís al final de la película, con las elecciones posteriores, y me parece que sobre todo con la elección de no dejarse encerrar por su padre, decidir salir, me parece que esa elección es un poco la que reafirma más que ese castigo no le corresponde de ninguna manera a nadie. Así que bueno, muchas gracias también por tomarse el tiempo a responder estas preguntas. Gracias. Genial. Bueno, buenísimo. Sí funcionó el sistema. Tenía la duda. Funcionó bien. Genial. Facundo Paladea, muy buena fotografía tiene la peli. No estábamos hablando de la fotografía, ¿es cierto? Sí, bueno, ahí quiero... Señor Manuel Revela. Claro, hay que Suma... Te cuento lo que dice Facundo. Genera muy buena fotografía tiene la peli, genera el clima perfecto. ¿Hubo algún conflicto o cambiaron algo de la visión del director Diego? No sé si yo entendí la pregunta. ¿Vos la entendiste, Diego? No, yo digo lo que entiendo, pero... No, en primer lugar, el laburo de Manu Revela fue un laburo increíble, hablamos mucho, o sea, lo que hicimos fue ver bastantes referencias previas. Una de las más importantes en cuanto a la fotografía, la puesta de cámara y algo del ritmo es Prisoners de Denis Villeneuve. Y la verdad que él pudo interpretar muy bien todo lo que hablamos. Me gustaba mucho porque muchas veces estábamos filmando y me mostraba el monitor y me decía, ¿ves esto? Esto es lo que vos me mostraste de tal referencia. Y era así. Y aparte tuvo la virtud de hacerlo muy, muy rápido, que eso me ayudaba a mí y a todos a poder estar la mayor cantidad del tiempo filmando al tener solo 3 semanas. 3 semanas con una película que tiene un 80% de noche en noviembre, con lo cual la noche es más corta. Así que era... Y aparte en general todos estamos más cansados. Entonces, no era fácil hacer esta película en 3 semanas. Pero Manu fue un aporte gigante, interpretando muy bien las ideas que yo tenía, mejorándolas, y entendiendo muy bien, y creo que eso pasó en todos los rubros, que realmente todos estábamos trabajando para la película. Y yo creo que eso es algo que se sintió mucho. Porque al Manu hacer las cosas tan rápido y tan bien, me permitía a mí laburar, le permitía a los actores hacer sus escenas y tener más o menos el tiempo suficiente para poder hacerlas. Y eso creo que pasó con todos los rubros, realmente. No sé, eso fue algo medio mágico, yo sentí. Creo que nos pasó un poco a todos y el último día de rodaje fue un poco así, nos fuimos todos a tomar algo juntos, como se armó realmente una familia de cine, que eso es importantísimo. Y bueno, y Manu es un laburo increíble, pero creo que realmente en todos los rubros se laburó muy bien, en el arte, en el vestuario, el montaje que hizo Mariana Quiroga, que bueno, con ella descubrimos esta forma de contar la película distinta a cómo estaba en el guión está todo lineal, y la idea de fragmentar y contar de a poco, la tuvimos con Mariana cuando hicimos el primer visionado de la película de punta a punta, tal y como estaba en el guión. Ahí nos dimos cuenta de esto, de que tenía que ver un poco con cómo el personaje que interpreta Jazmín va reconstruyendo ese hecho traumático, que mi sensación y lo que pensamos es que ante un hecho traumático muchas veces para mí la cabeza hace como se reinicia la computadora, se corta, para poder sobrellevarlo, digamos, porque es tan violento que es psicológicamente algo muy, muy difícil. Entonces, Diego, yo voy reconstruyendo de a poco. Te interrumpo como para responder la información, porque quienes estamos haciendo esta charla, digo, hay gente que es del cine, hay gente que no es del cine necesariamente. Y además porque yo me quedé sorprendida. Entonces, en el guión, en el texto, eso no estaba contado de esa manera, sino que la acción iba lineal, desde que empezaban hasta que terminaban los hechos. Sí. Y en el montaje, después de filmarse la película, descubren con la montajista que invirtiendo tenían estos resultados. Sí. Además, estamos hablando de un thriller también. Exacto. Que administrando de a poco esa información que tenía que ver con cómo lo vive el personaje, no era algo, digamos, caprichoso de nuestra parte o desde el lado de la dirección montaje, sino que era como
sumarle más a que el punto de vista es el punto de vista de Laura, y que Laura lo vive es durante esa noche de esta manera, digamos, lo va reconstruyendo de a poco, porque es muy difícil de digerir, ¿no? Volviendo a la cena, es un plato de comida que no pasa. Y bueno, por eso se llega a esto. Y realmente creo que ese es el mejor montaje, porque creo que el verdadero montaje es una situación de reescritura de la película en general. Sí, sí. Estaría bueno. ¿Qué? Roxana, sí, dale. No, digo que estaría bueno, hay algunos que se tienen que ir, hay niños, hijos de Jamín, hijes. Sí, a full. Yo Hay estaba preguntas chequeando. para Jamín, porque quizás el resto se puede quedar un poquito más, pero si hay preguntas para Jamín que se Sí, hagan yo ahora. tengo que irme a cocinar, pero si se quieren quedar charlando, me parece genial. Exacto. Sí, Digo, para anda, que toque las preguntas que hay para Jamín, ¿no? Giselle. Sí, a full. No, me parece que hablamos un montón y que les están tirando buena onda y saludos y felicitaciones. Así que sí, gracias Jazmín, es el Día del Niñe y estar acá también acompañando es súper valioso. Así que bueno, valió muchísimo. Muchas gracias. Gracias por la charla y gracias a todos los que se conectaron y vieron la película y formularon preguntas tan interesantes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias Fancine, gracias compañeros, compañeras de trabajo. Les quiero. Chao, Jas. Chao. Bueno, aprovechamos y también podemos ir cerrando nosotros esta experiencia que fue como, ¿no? ¿Se terminó armando, Diego? ¿Qué pensás? Se armó, está buenísimo. No, aparte, este tipo de situaciones de contacto con la gente que ve la película y lo que le pasa y que pueda haber un poco de interacción, que es un poco lo que nos está faltando ahora al no poder proyectarla, ¿no? Que es lo que te dan las proyecciones. Inclusive los festivales ahora están todos yendo medio online y uno se pierde ese momento que es tan importante. Por suerte tuvimos la oportunidad de proyectarla en Mar del Plata, Lauti estuvo, Jazmín también, bueno, estuvimos con Roxana, Mariana Quiroga, tuvimos varios ahí, Manu Revela, y la verdad que esa situación de contacto con el público es muy importante y también de mucho crecimiento para los que hicimos la película para seguir aprendiendo, pues este es un laburo de aprendizaje que no termina, me parece. Sí, y me parece, Giselle, que es algo que lograste vos, que es lo más Sí. parecido, increíblemente, en este mundo en el que estamos viviendo, pero digo, es lo más parecido a estar en el cine, en una presentación en donde las personas acaban de ver la película y pueden hacer las preguntas, con esa sensación que les quedó ahí, y además de algo que, digo, es mejor estar en el cine, porque hay gente de todas, de distintas provincias, y eso no lo podemos tener en un momento, en una sala, o sea, y eso es muy lindo, así que felicitaciones. Bueno, gran cumpleaños, sí. Muy valioso lo que nos estás contando y muy valioso que se haya conectado la gente, que estén con nosotros, Lautaro, Gastón, aprovecho de agradecerles de nuevo, porque era una experiencia experimental en todo sentido. En Argentina todavía no se comparten películas así en un Zoom, tratamos de darle la vuelta, ustedes gracias por la predisposición, el público, la audiencia, de ir al link de Vimeo para poder verla en buena calidad. Nuestra intención, Fancine, es crecer incluso como plataforma y empezar a apostar a estas experiencias. Así que si acá se generó algo, bueno, tomamos y vamos a seguir por ese lado, parece. Yo le quiero decir algo a la gente que si les gustó, como veo que les gustó, porque además estoy viendo los chats y las preguntas y todo, que si les gustó, la recomienden y vayan a la plataforma del Flow, porque está ahí, y que, digo, no nos quedemos con solamente me gustó a mí, podemos recomendarla. Todos, los actores, los productores, el director, todos queremos que la película se vea, cuanto más se vea, todos nos ponemos más felices. Entonces, esta fue una experiencia en la cual se compartió, pero todo el que le gustó y la recomiende, nada, se puede ver en Flow. Seguramente porque es un contexto muy particular el que estamos viviendo y el cine nos respondió desde el segundo cero.
¿no? Y paradójicamente el cine como industria, los actores, estoy viendo justamente Gastón, que estuve leyendo varias cosas a través de su portal, digo, están atravesando actores, actrices y la industria en general una situación límite, no pueden trabajar, por lo tanto no pueden facturar, no pueden recibir su dinero, no están sin recursos. Y por el otro lado, el cine es lo que nos ha estado manteniendo, en este caso unidos, con un tema para charlar con tu familia, con tus amigos, o sea, desde el minuto cero, directores, directoras empezaron a liberar sus películas, y las plataformas argentinas como Cinear empezaron a responder a esta demanda de, ok, la gente en casa, ¿no? Ahí. Entonces, el valor de la cultura, y que esa cultura, bueno, son trabajadores y trabajadoras. Así que, nada, justo me acordé, Gastón, de que estuve leyendo mucho a través tuyo estos últimos días, ¿no? Sí, sí, estuve un poquito intenso con el tema porque estoy un poco enojado, porque veo que la industria audiovisual en realidad sigue funcionando, no la ficción, pero la industria audiovisual Claro. sigue funcionando, ¿no? Entonces me resulta un poco raro que nosotros no podamos trabajar con protocolos o con lo que se pueda armar para hacer los cuidados correspondientes y tengas programas que comen, que juegan, que bailan, ¿no? Y nosotros, ¿por qué no? No lo entiendo. No es ir en contra de esos programas. Me encanta que puedan trabajar porque de eso dependen muchas familias, pero ¿por qué nosotros no? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos corre para el costado cuando, como vos bien dijiste, durante todos estos meses la gente estuvo disfrutando de series, de películas, de ficciones nuestras, ¿no? Entonces es llamativo, me parece, y me parece que también el debate se tiene que dar desde nuestro lugar. Si nosotros no salimos a pelear por lo que necesitamos, no lo va a hacer nadie. Entonces, me parece que una forma de arengar a que esto se modifique, digo, algunos tendrán la posibilidad de seguir trabajando de otra manera o tendrán ahorros, pero la mayoría de la industria cinematográfica, ¿no? Yo pienso todo el tiempo, por ejemplo, en los técnicos de cine que no han podido acceder a ningún tipo de ayuda económica, ¿no? Y se les cortó absolutamente el trabajo. Lo mismo los actores tampoco pudimos recibir ninguna ayuda económica del gobierno, y no podemos trabajar. Yo, por ejemplo, me la rebusqué con clases, doy clases de actuación por Zoom, aparte venía trabajando bastante bien, entonces la puedo pasar de otra manera, pero el 90% de los actores no. Y los actores, las actrices, los directores, directoras, guionistas, todos, digo, hay algo ahí que vamos 5 meses. Una cosa era los primeros meses que decís, bueno, dale, pero ya esto ya me parece que hay que ver la manera de modificarlo para lentamente volver al trabajo de a poco, con cuidados y con todo lo que se requiera, obviamente. Sí. Gracias, Gastón. Todo fue registrado y será editado y comentado en la semana, ¿te parece? Me parece ¿Por qué muy no? bien, obvio. Bueno, ¿algo más para decir estos panelistas? No, feliz cumpleaños a Fancine. Feliz cumpleaños. Gracias. Y solo Gracias. agregar una cosa que es verdad, de lo que dijo creo Roxana, que es la sábana corta. Esto nos dio la posibilidad de que cuando la estrenamos, por ejemplo, en Cinear, la vieron 50.000 personas en todo el país. Eso obviamente que en el cine seguramente creo no hubiese pasado, no en 6 días, pero bueno, eso es lo bueno dentro de lo malo de de esta cosa online que abre la posibilidad que estemos hablando ahora con gente de muchos lugares y no solamente, llamémoslo, de capital. Así que eso está bueno. De todas formas, ojalá podamos tener un estreno aunque sea chiquito en cine, porque creo que Ay, por favor. realmente hablaron del sonido. El sonido que hizo Martín Griñaski es increíble, la música que hizo Pedro Neto es increíble, todos hicieron un laburo impresionante y realmente creo que el cine en general, pero esta en particular es una película que en cine se disfruta. Tiene un diseño 5:1 que se elaboró mucho. Bien, entonces, como avisos parroquiales para el final, recomienden de que está en Flow, y si se quedaron manija con la música, está el soundtrack en Spotify, es increíble. Y van a ver que los nombres tienen que ver con las escenas, y es como, wow, te va metiendo de vuelta en ese ambiente. Bueno, tremendo año sonoro, dicen ahí, Macarena. Muchísimas gracias, Lautaro, muchísimas gracias Roxana, Diego, Martín también, que estuvo muy presente en toda esta organización y ensamble, Gastón y a Jazmín. Realmente muchas gracias, es realmente un honor, un placer poder haber probado esta forma con un peliculón que realmente emociona. Yo cuando lo vi fue en esa primera semana de Cinear, lo vi sola en casa,
y lo empezamos a charlar y bueno, llegamos a esto, ganas de compartir, fue un poco así la semilla. Les agradezco a todos estos participantes que no solo que se han cumplido su tarea de verlo en un link, sino que han vuelto y han charlado y hasta los hemos escuchado, las hemos escuchado con sus preguntas tan atentas. Así que muchísimas gracias, voy a cerrar esta sesión. Felicidades y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por el Muchas espacio. gracias a todos y a Gracias, todas. Gastón. Gracias. Adiós. Muchísimas Muchas gracias. gracias.